713.850 habitantes aproximadamente. Extensión 12.998 hectáreas. 252 barrios. 38 colegios distritales. 150 colegios privados. 3 centros de atención médica inmediata CAMI. Un hospital de segundo nivel de atención, Hospital de Meissen. Sitios turísticos. La Casona del Libertador. Puente del Indio en Jerusalén. Los lagos, Pozo Azul, Santa Inés y Santa María. Los miradores de Vistahermosa, Cazucá, Sierra Morena, Alpes, Arabia, Kiva, el oeste de la Cruz, Paraíso y Bellaflor La Torre. El árbol del ahorcado en Potosí. Y la piedra del muerto en Compartir, entre otros. Pues violencia yo creo que es lógico que haya, porque la raza humana siempre tendemos a ser violentos, pero los que hacen los canales en este momento es que saturan todo con violencia y lo explotan también para un beneficio económico, ya que la violencia es más rentable. Bueno, yo opino que en la televisión colombiana la violencia es una forma de hacer dinero. Claro que trae consecuencias porque los jóvenes al ver algunos programas en donde hay muchísima cantidad de violencia, tratan de imitar a estos personajes generando mucha más violencia, eso es como un círculo vicioso. Entonces pues yo siento que sí, en efecto, trae muchísimas consecuencias y que simplemente es una forma de hacer dinero y no más. Colombia es un país violento porque esa es la imagen que nosotros hemos dado para todo el mundo. Entonces todas nuestras producciones de televisión, todas nuestras producciones de cine, las más famosas han sido violentas. De esa manera la gente pues es la única imagen que tiene de Colombia. Y pues lo único que se informa es sobre violencia. Es nuestro mayor tema y nuestro mejor tema. Pero no creo que sea un buen tema para que el resto de los países nos conozcan. Pues que la violencia en televisión solo sirve para que las personas que están viendo la televisión entonces se induzcan a hacer aquello que ven. Pues yo opino que la violencia en televisión es algo muy curioso. Es curioso también ver, es en la medida en que nos muestra supuestamente cómo somos o cómo deberíamos ser, ¿sí? Nos ha metido una especie de pensamiento de hipnosis colectiva en la que los colombianos somos violentos por naturaleza, donde las masacres es algo de, mientras yo almuerzo veo que mataron a 30 campesinos y me aterrorizo en el momento, pero después se me olvida, porque es que me meto en el cuento de los deportes o en otras cuestiones. Pienso que la violencia es un aliciente morboso en la televisión para la gente, ¿sí? Nos han metido el cuento de querer ver, de ser morbosos, de ver cómo el tipo le rompe la cara al otro, de ver cómo matan a una persona, de ver el tipo al que atropelló el carro, ¿sí? Como una forma de subir el rating. Pienso que en esa medida la televisión ha introducido la violencia como una forma de subir rating, de hacer a la gente mirar, aunque eso no le aporte absolutamente nada, sino simplemente como, oiga, mire, vea la sangre, vea el golpe, vea la puñalada, vea la pistola, ¿sí? Pero realmente no tiene ningún fin. Y la gente se ha acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a eso. Pero pienso que no es algo que no se pueda cambiar. Y eso es lo importante, pienso yo, que todavía se puede cambiar. Opino que muestra mucho la realidad del país ahorita. Porque, por ejemplo, ahorita los niños lo único que piensan es en las FARC y eso. Y no tanto como antes, como en su inocencia, ¿sí? Han perdido, pues, eso. Pues la violencia es como prácticamente el día a día pues, de nosotros, pero creo que muchas veces lo toman como si fuera algo normal, es decir, vemos la violencia como si fuera no solo el cada día, sino como si fuera normal y como si deberíamos seguir así, y no no soluciona el problema, sino más bien más violencia. Pues la verdad la violencia en Colombia, la televisión se ha vuelto un medio
de comercio, es un medio para comerciar únicamente, donde simplemente no se ve como una problemática, sino una oportunidad para vender productos y ya. Básicamente la enseñanza audiovisual que nos han dado a nosotros hasta el momento es como el cambio va en dar solución, no quedarnos en el mismo paradigma, sino dar la solución, cambiar de paradigma. Cambiar esa mentalidad. Y eso es lo que ha pasado con Colombia, con la televisión colombiana, que es muy mediocre y siguen una serie de paradigmas, pero no ha habido hombre, quien lo cambie. La violencia en televisión, pues la verdad es que yo opino que obviamente es negativa y de pronto, ¿por qué? Porque yo pienso que como sabemos un niño o hasta uno de adulto pasa a veces mucho tiempo frente al televisor y supongo que si uno está frente a una pantalla 2 horas y en esas 2 horas pasan repetidas imágenes de violencia, ¿sí? De bombas, muertes, puñaladas, etc. Supongo que el inconsciente pues va a recibir algo de eso y se va a traducir luego en algún comportamiento. Pienso que se ve mucha violencia. Los niños ahora ven mucha violencia, digamos, cuando ven a ver
muñequitos, ya se ve mucha violencia, ya no son muñequitos que realmente como que dan risa, sino es mucha violencia, todo es violencia, todo es sangre, todo es muerte. Entonces pienso que los niños, o por lo menos los niños, ven mucha violencia ahora, demasiada violencia. Sí, los cómics llevan muchos mensajes subliminares a los niños también, en ese sentido, y hacen que en la misma estancia en la que ellos estén, en colegios, en la misma calle, no vayan a tener como un respeto hacia los demás, van a crear mucha discordia entre ellos mismos. Y juegan mucha violencia. Dibujos animados llevaran como otro mensaje más solidario, llevaría un poco más de ese amor que nos debemos tener entre los demás, unos a otros. Claro que trae consecuencia, así sea poca, en un término medio o allá alta, trae consecuencia. Eso va también en los horarios, en la compañía, que se vea esta clase de programas que traigan violencia, y que si en qué cantidad trae, a mi punto de vista, trae una cantidad media. Tampoco no creo que el noticiero sea tan alto, tampoco no traiga. Es eso. Creo que depende del ojo del televidente. Creo que yo fui criado con la misma violencia que se está presentando hoy, que son las FARC, narcos, coca. Creo que solo con la misma violencia que se va a criar a los niños de hoy, que como me criaron a mí. Y pues tal vez deberíamos cambiar esa parte en la televisión. Deberíamos enfocar otro tipo de violencia, tal vez un poco más psicológica. Algo que como que al momento de verla sea un psicoanálisis de la propia sociedad. Que el gobierno se entere de que en la sociedad no, o sea, sí, estamos cansados de la misma violencia, que tal vez encontremos soluciones, pero como un psicoanálisis lo llamaría yo. Yo pienso que la violencia que se muestra en televisión no solo es violencia física, también se agrede al televidente de otras maneras, porque cuando se agreden, o sea, la violencia a veces es el hilo conductor de muchas de las producciones que se muestran. Entonces, que la novela, que uno conspira contra el otro para hacerle daño, para quitarle al marido, para quitarle la plata, eso. O en las películas a veces el hilo conductor también es la violencia, entonces es aquel que va y se venga de todo el mundo, pero esa venganza es justificada y la violencia se puede usar justificadamente. Pues yo creo que muestran una realidad y al mismo tiempo como se sigue como esa rutina. O sea, porque los niños ven eso y como que, no, yo quiero ser igual a él, igual al otro, entonces como que siguen la misma rutina. Pues la violencia que está mostrando la televisión colombiana es la realidad que estamos viviendo. Cada persona la apropia en sí mismo y cada persona la proyecta hacia la otra como la quiere ver. Yo creería que de pronto pues hay que entender que culturalmente pues Colombia por su proceso histórico también es un país violento, y yo personalmente considero que en algunos espacios nos hemos acostumbrado a la violencia o a ciertas cosas y eso ya hace parte como de nuestra cotidianidad. Entonces al verla en los medios pues hace parte también de nuestra cotidianidad y necesariamente no lo reflexionamos como violencia lo que estamos viendo. Y en sí yo no creo que el tema en sí sea malo, o sea, ver violencia no creo que sea malo, yo creo que el problema es el tratamiento que se le da a ese tema, qué tan constructivo puede llegar a ser. Pues antes era menos frecuente, menos normal, y ahora tratan de mostrarnos más esa violencia, más esas problemáticas y más sobre todo eso que quizás lo que hace es perjudicar nuestras mentes y lo que hace es que pensemos de otra manera y violentamente como no lo muestran. Bueno, pienso que la violencia no es una manera de llegar a las personas. Los canales de televisión actualmente, como por decirlo, Canal RCN, Caracol, siempre están pensando en un pensamiento lineal y fraccionado. Piensan en lo que está viviendo el mundo y no tratan de cambiar eso. Pues yo creo que frente a este aspecto, Ciudad Bolívar es una de las zonas más marcadas por esta problemática. En cuanto a los noticieros, documentales, reportajes o cualquier tipo de medio audiovisual que se haga,
Ciudad Bolívar siempre es reflejado como una zona de violencia o de problemática. La idea es que, o sea, siempre todos los habitantes de Ciudad Bolívar estamos frente a esta problemática. Y la idea de la televisión no es mostrar una imagen idealizada de alguna idea, sino que es, o sea, de por sí muchos niños, muchas familias, muchas madres se ven bombardeadas diario por exhibideros de anuncios en la radio, de periódicos, donde se ve muy marcada esto, ¿no? Y la televisión debería saber manejar esto, enfocarlo y realizar un cambio en el modo de pensar de la gente. No cambiarlo directamente, sino mostrar las perspectivas e invitarlo a que dé su opinión y a que genere un cambio. Este es el Navi y Freddy, dándoles un poco de hip hop colombiano, representando a Busa Record. Bro. Guerra aquí, guerra allá, ¿cuándo parará? Tanto sufrimiento y tanta maldad. Guerra aquí, guerra allá, ¿y cuándo parará? Tanto sufrimiento y tanta maldad. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. Guerra, significado de masacre, aquellos que andan con pistoles y cañones, ellos se creen los mejores. Hey, te hablo claro, la paz llega para el que se muere, y cuando a vos te toque porque te conviene. Viene un antioqueño bien inspirado, bien enojado, que está cansado de toda esta guerra que en este mundo ha soportado. Abran paso, que llegó el chamacazo. Como te la tira de valiente porque tienes un cañón en la mano. Escucha mi hermano, tarde que temprano, como vas a caer como el fulano que has acribillado. El que hierro mata, el hierro muere. Esa es la ley del que quiere a tanta gente inocente que no le conviene. Hay un Dios en el cielo, Él me ha bendecido con un talento puro y bueno para cantarle a la gente como quiero y mandarle mensaje para ver si reflexionan. Todo lo que tú haces, el Señor te lo perdona. Guerra aquí, guerra allá, ¿cuándo parará? Tanto sufrimiento, tanta maldad. Y guerra aquí, guerra allá, ¿y cuándo parará? Tanto sufrimiento, tanta maldad. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. Soy chocuano y voy a seguir representando mi cultura. Desde Busa Record para el mundo es una melodía pura. No voy a parar porque mi lengua está a punto de estallar. Con cariño para mi tierra natal, soy un rapero y lo demuestro con mi letra. Ha llegado de la melodía perfecta. Tenemos derecho a ser respetados, de llegar a alguna parte y no ser rechazado. Te lo digo mi canción, tenemos derecho a la libre expresión. No importa tu color ni tu manera de vestir, tenemos derecho y por lo tanto los tenemos que exhibir. Comando Lírica te trae un mensaje de corazón para que lo analices y te des cuenta los derechos que tienes en tu nación. Hay momentos que me pongo a pensar todo lo malo que me ha tenido que pasar, pero soy un rapero elegante y si me caigo yo me paro y sigo adelante. Estas son letras que salen de mi memoria, improvisando desde mi trayectoria. Yo sé que Navi va a pasar a la historia y lo haré llegar a la cima, ahí yo estaré representando mi cultura como lo ve hip hop y lo haré llegar a la cima, ahí yo estaré representando mi cultura como lo ves. Guerra aquí, guerra allá, ¿cuándo parará? Tanto sufrimiento, tanta maldad. Y guerra aquí, guerra allá, ¿y cuándo parará? Tanto sufrimiento, tanta maldad. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. Este es Comando Lirical, Bogotá, Colombia. Melodía buena para tus oídos. Yeah. No se te olvide que aquí está Comando Lirical en la casa. Pues la violencia, pues eso ya es como de todo el mundo. La televisión muestra mucha violencia, por ejemplo en las noticias. Por lo general nunca muestran nada bueno. Y lo bueno son de personas que a nosotros ni nos interesa. Entonces,
pienso que hay mucha y pues creo que ya nos acostumbramos a ver violencia, eso es lo que más vende y pues los medios nos encargan como de, aunque existe digamos un ente regulador que solamente lo hay en este medio como es la televisión, pues también pienso que nosotros somos autónomos de quererlo ver o no, pero de todas maneras sí es algo que es permanente, que lo hemos vivido siempre y que eso no va a cambiar. Pienso que el problema no es la imagen como tal ni lo que se muestra, sino la intención que trae la imagen. O sea, si voy a mostrar una imagen violenta, pero no tiene sentido, el único sentido es simplemente mostrarla y ya, pues no va a contribuir en nada y no es necesario hacerlo. Pero si se piensa, digamos, en mostrar una escena muy fuerte para sensibilizar al espectador o, digamos, para generar un estado de conciencia, pienso que es válido que haya esa violencia. Que en vez de ayudar a aclarar nuestras mentes, nos está descarrilando. Durante el tiempo de la televisión ya la violencia pues ha venido creciendo y más para estos tiempos porque a la televisión lo que le importa es vender y lo que se vende es eso, violencia, y es lo que se ve y es lo que a la gente le parece, pero eso trae mucha consecuencia porque si vamos a ver ya un pelado de muy poquita edad, piensas en eso, en lo que ve en la televisión y es solo violencia, solo peleas. No voy a decir nada. Guerra aquí, guerra allá, ¿cuándo parará? Tanto sufrimiento y tanta maldad. Guerra aquí, guerra allá, ¿y cuándo parará? Tanto sufrimiento y tanta maldad. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. La guerra en este país me saca de mi tierra y destruye mi raíz. Guerra, significado.